Bien, amados hermanos, llegamos ahora a Mateo capítulo 12, del versículo 38 al versículo 45. En estos dos relatos mencionados por Mateo, quise agruparlo bajo un mismo tema titulado La señal demandada y las señales que es anunciada. El propósito de esta lección, ante la demanda de señal, Jesús le refiere únicamente a la señal de Jonás. A manera de introducción, en la primera parte que vemos del versículo 38 al versículo 42, los fariseos piden señal del cielo, pero la única señal a la cual Jesús le presenta en esta ocasión es la señal del profeta Jonás. Luego, en la siguiente sección, nosotros vamos a ver que Mateo nos presenta la parábola del espíritu inmundo, la cual dice que regresa a su hogar y lo encuentra barrido y amoblado, y no solamente esto, sino que dice que lleva consigo otros 7 espíritus peores que él. Entramos entonces de lleno al estudio. En la primera parte vemos que los judíos están pidiendo una señal. Aquí, aunque ellos están pidiendo señal, podemos referirnos entonces que en el mismo capítulo 12, en el versículo 15, Mateo comienza a mencionar una serie de milagros, la cual Jesús hizo en esa ocasión. Aunque Mateo no nos dice que eran los milagros que se presentó en ese momento, porque lo hace de manera secreta, únicamente lo relaciona el trabajar de Jesús con la profecía del profeta Isaías. Pero no solamente esto, sino también vemos ahí el hecho de sanar al hombre que tenía el espíritu inmundo, como también siendo mudo y ciego. Ese era uno de los milagros, los cuales, o señales, los cuales para los judíos debía ser más que contundente. No solamente esto, sino también cuando nosotros revisamos los milagros mencionados en Mateo capítulo 4, vemos también de que Mateo en esa ocasión comienza a registrar todos y cada uno de los milagros que Jesús hace en esa ocasión en las localidades por las cuales Jesús andaba en ese momento. Entonces, para los judíos en ese momento, el hecho de que sanara a todos y a mucha gente, podríamos decir que era una prueba o una señal prácticamente suficiente para que ellos pudieran ver el poder de Dios, la maravilla que Dios estaba haciendo en ese momento y el gran poder que realmente se estaba manifestando. Y decimos gran poder porque vemos que todos los milagros Jesús los hace de manera diferente y son contundentes, son conocidos por todos de los milagros que Jesús estaba haciendo en esa ocasión. Para ellos, la expresión respondido no es que necesariamente Jesús hubiese contestado alguna de las preguntas, sino que ellos piden señal. Lo que vemos en Lucas capítulo 11, versículo 16, y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal. Únicamente lo que ellos querían era una exhibición particular de su poder divino y de su gloria. Mateo 12, 38 dice de esta manera. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces, la expresión de ellos, pedir una señal, podemos decir que fue ignorar y contar tan inútilmente todo lo que Jesús había hecho por ellos. De tal manera de que era negar lo que Jesús había trabajado con el milagro de su poder. Por lo tanto, ellos ahora le llaman a que le muestre algo. Pero podemos preguntarnos, ¿qué clase de señal querían? Realmente, ellos pedían una señal del cielo. Querían ver una manifestación visible justamente en ese momento en el cual ellos lo estaban pidiendo. Los milagros que Jesús hizo en esa ocasión, en muchas ocasiones, para ellos no era suficiente. Sin embargo, querían ver una demostración del cielo. Algo similar, ¿verdad? Como los ejemplos que nosotros hemos visto de Moisés cuando estuvo en medio del monte con los relámpagos y estruendo. Algo así similar, ¿verdad? Cuando a Israel Dios le dio del pan del cielo que literalmente caía del cielo.
Ellos querían ver una señal similar como la de Josué, la cual, ¿verdad?, detuvo el sol. Y en ese momento, en esa ocasión, ellos tenían en mente una señal similar. O a lo sumo, ¿verdad?, estaban pensando en una señal como la de Elías, que llamó fuego del cielo. Y no solamente esto, sino podríamos mencionar a la relación del profeta Eliseos cuando oró y el siervo que estaba en esa ocasión pudo ver muchos gente a caballo y carro de fuego que estaba en esa ocasión. Ellos estaban demandando una señal similar. Mateo capítulo 12, versos 39 y 40 dice de esta manera, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En esta ocasión vemos que Jesús le contesta a ellos diciendo, generación mala y adúltera que demanda señal. Pero vemos que en esta ocasión, como también hay una ocasión, ¿verdad?, en la cual Jesús se refiere a las señales del cielo en ese momento para contestarle lo que ellos en ese momento estaban pidiendo. Pero en esta ocasión en particular, Jesús no se refiere a ninguna señal en particular, sino que le dice que le iba a ser dada una señal del profeta, como la del profeta Jonás. Ellos, como vemos, ellos no están pidiendo señal para creer. Ellos están pidiendo una señal para acusarle, para ver dónde le podían prender. Y vemos entonces que Jesús le dice, 3 días y 3 noches estará en el corazón de la tierra. Esta expresión entonces se está refiriendo a la muerte en cruz y resurrección de Jesús. Jesús entonces ahora en la misma expresión que se le refiere a ellos, se le refiere diciéndole generación adulta. Lo que vemos entonces es que con esta expresión Jesús les indica que ellos habían sido infieles al pacto. No solamente infieles al pacto, sino también que en cierta manera habían rechazado al Mesías, cosa que la ley del Antiguo Testamento apuntaba a través de los profetas que había de venir el Mesías. Ellos como tal habían rechazado lo que los profetas habían dicho acerca de Jesús. Incluso con las suficientes pruebas que Jesús había demostrado, vemos entonces que la intención de ellos es rechazarlo. Por eso en Jesús, ¿verdad?, en esa expresión de generación adúltera, le refiere haciendo referencia a ese punto en particular. Mateo 12:41 dice de esta manera, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Ahora, Jesús se refiere, además de en el versículo anterior, de referirse a la situación de Jonás cuando pasó en el vientre del gran pez, y con solamente el hecho de que Jesús lo mencione en esta ocasión, estaba reafirmando que el relato histórico era real. Y ahora Jesús se refiere no solamente a Jonás, sino se refiere a los hombres que escucharon la predicación de Jonás. Si vemos y hacemos referencia a Jonás, Jonás predicó un mensaje de arrepentimiento. Y además de mencionar el mensaje de arrepentimiento, mencionaba que si no hacían caso a la predicación, vendría sobre ellos castigo. Esas fueron las cartas de presentación de Jonás. Y ante esa carta de presentación de Jonás, vemos que todo el pueblo obedeció. Mas, sin embargo, cuando vemos acerca de Jesús, cuando predica, cuando realmente está delante de ellos con sus enseñanzas que eran mejores, con las pruebas de sus milagros y señales, encontramos que esta generación dice, no obedece. Jesús entonces podemos decir que obviamente fue mayor que Jonás. Jesús fue el Mesías, el Cristo, a quien los profetas señalaron por más de 1500 años. Y vemos entonces que las señales que Jesús hizo, el mensaje, fueron mayores a lo predicado por Jonás. Sin embargo, los judíos del primer siglo vemos que no le hicieron caso.
Entonces los incrédulos judíos eran inferiores a los asirios en nivel. Y note, ¿verdad?, que este pueblo era un pueblo gentil, un pueblo, ¿verdad?, en el cual la enseñanza del Señor o la mensaje o la predicación del Señor hasta ese momento se estaba haciendo latente con Jonás. Ahora, no solamente Jonás tuvo intervención con el pueblo de Nínive, también Nahum, como también Sofonías. Consideremos el texto de Nahum, capítulo 2, el versículo 6. Dice de esta manera: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Sofonías, capítulo 2, verso 13, dice así: y él extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Verso 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo no más, como fue asolada, hecha guarida de fiera. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. No solamente Jonás tuvo intervención en cuanto a la predicación a esta nación gentil, sino también dice tanto Nahum como Sofonía. Lo interesante o la parte que Dios está mostrando aquí o Jesús está mostrando aquí dice que los de Nínive se arrepintieron con solo la predicación de Jonás. Y esta predicación no tuvo más que las palabras del profeta y las consecuencias de no obedecerle. Sin embargo, tenemos que esta generación había rechazado los milagros en el cual Jesús había sanado de diferentes maneras, ya sea tocando a la persona, no tocándole, en algunas ocasiones demandando fe de la persona que estaba enferma, y algunas veces la persona que estaba enferma no estaba presente delante de Jesús. Con todo ello, aparte de los milagros, también podemos decir que las enseñanzas del Mesías eran enseñanzas como se decía en Mateo capítulo 7, dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, ¿qué vemos de ellos? Ellos persistieron en su negación y en su pecado. Mateo 12:42. Noten el siguiente ejemplo. La reina del sur se levantará contra esta generación en juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Luego el siguiente ejemplo que Jesús pone es la reina del sur, en el cual dice: se levantará en juicio contra esta generación y la condenará. Y nota la advertencia, dice que ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice: he aquí, hay más que Salomón en este lugar. Si vemos, la reina del sur viajó gran distancia para escuchar la sabiduría de Salomón. Sin embargo, esta generación, dice, ha escuchado a uno más grande que Salomón. ¿Y cuál fue la intención de este pueblo? No quisieron escuchar, y con este ejemplo de esta reina gentil, Jesús le está diciendo de que ella condenaría a esta generación. El siguiente punto que podemos ver, cuando un espíritu inmundo regresa. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada y barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. En esta narración, muchos comentarios mencionan que es una parábola, en el cual dice que el espíritu inmundo que sale de este hombre, dice que vuelve, al no encontrar un lugar cálido para poder morar, dice que vuelve donde este hombre, este espíritu había salido de este hombre. Si notan el caso de Jesús con el encuentro del Gadareno,
encontramos que los espíritus inmundos no querían, o sea, anhelaban estar o morar en los cuerpos. De tal manera que la narración mencionada en Mateo capítulo 12 dice que este espíritu que sale del hombre, al no encontrar una morada que fuese de su agrado, porque dice que bueno, pasa por los lugares áridos y dice que no encuentra lugar o descanso para poder descansar, sino que lo que hace, dice, es regresar nuevamente donde él había salido. Si nosotros revisamos en Marcos capítulo 9, el versículo 25, dice que cuando Jesús vio cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. El hecho de que Jesús dé la orden en esta ocasión se infiere entonces de que, como regla general, pudiera darse la posibilidad que este espíritu inmundo regresase de donde este hombre, de donde estaba siendo expulsado. Por eso encontramos a Jesús siendo muy categórico en cuanto a decir, dice, te ordeno, dice, que no entre más en él. Algo más que considerar, Jesús en esta ocasión advierte que los espíritus malignos saldrían, pero a la misma vez da la posibilidad que pudiesen regresar. Y además, aquí también se ve de que los espíritus del mundo van como por escala. Posiblemente el que salió de él dice que era inofensivo, pero cuando regresa nuevamente a su hogar, que le encuentra barrido y arreglado, dice que va por 7 espíritus peores que él. En otras palabras, dice, va por escala. Trae consigo a aquellos que son peores, con la intención entonces de arruinarlo como lo era anteriormente. Aquí Jesús se refiere mayormente a la obra que él hacía con sus enseñanzas, las cuales los judíos resistían. Jesús echaba fuera la influencia de Satanás para el bienestar de los judíos, pero cuando no se arrepintieron, sus casas quedaron inmundas, habitaciones que invitaban el regreso del espíritu inmundo con la inmundicia de su vida diaria y toda clase de tiniebla. Estaba leyendo también algunos comentarios, como por ejemplo Josefo, en el cual dice que relaciona este caso en particular con los judíos, diciendo, dice, que al no aceptar las enseñanzas de Jesús, su postrer estado, dice, viene a ser peor. Tanto así, ¿verdad?, de que su conducta como tal fue arruinada o peor como lo era anteriormente. Muchos relacionan de esto. Jesús en esta ocasión, amados hermanos, aplica a esta generación inicua de su época, que rechazaron a él y a la verdad. Cuando el pecador se le presenta la verdad y la rechaza, está peor como si nunca hubiese sabido acerca de la verdad. En este punto, o en estas dos lecciones, o en estas dos porciones de la Escritura, llegamos a una conclusión. En las parábolas del espíritu inmundo hacía referencia a esa generación. Y esta parábola en particular hace referencia a lo que nosotros encontramos desde el versículo 22 hasta el versículo 42, relacionándola con la generación de ese momento, la cuales ellos escucharon las enseñanzas de Jesús, fueron patentes o testigos de los milagros y señales que Jesús hacía, mas sin embargo, dice, no quisieron que Jesús morara en sus corazones. En cuanto a la señal que ellos estaban pidiendo, Jesús no le da una señal visible como ellos esperaban, sino la señal del profeta Jonás de los 3 días en el gran pez, haciendo entonces referencia a su muerte, su cultura y su resurrección. Amados hermanos, quisiera quedar aquí o terminar aquí en esta lección, lo cual tiene que ver, ¿verdad?, con esta porción de las Escrituras,